Recuerdo una madrugada en particular, no porque hubiera ocurrido algo extraordinario, todo lo contrario. La habitación estaba oscura, la ciudad había renunciado al día desde hacía horas, y yo estaba sentado al borde de la cama mirando una conversación que ya me había prometido a mí mismo que no volvería a abrir. Pero la abrí, como siempre. No porque creyera que esta vez sería diferente, no porque existiera una esperanza real, y quizá esa sea la parte más difícil de admitir. Sabía exactamente cómo terminaría todo. Sabía lo que vendría después: la ansiedad, el silencio, la espera, la interpretación obsesiva de cada palabra, el intento humillante de encontrar significado donde solo existía ausencia. Y aún así, regresé. Y aquella noche una pregunta comenzó a perseguirme. ¿Por qué algunas de las personas más inteligentes que conozco parecen completamente indefensas ante ciertos deseos? ¿Por qué hombres capaces de construir empresas, resolver problemas complejos y ver patrones invisibles para los demás se vuelven ciegos cuando su corazón apunta en una dirección específica? ¿Y por qué aquello que más nos destruye suele presentarse exactamente con la apariencia de aquello que más deseamos? Schopenhauer escribió algo que me estremeció cuando lo leí por primera vez. El hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Me tomó años comprender el peso de esa frase, porque destruye una de las ilusiones más reconfortantes que cargamos sobre nosotros mismos. La ilusión de que elegimos. Tal vez crees que elegiste a esa persona. Tal vez crees que decidiste insistir. Tal vez crees que fue una decisión racional quedarte, volver, esperar, intentarlo una vez más. Pero, ¿y si el deseo ya hubiera elegido por ti mucho antes? ¿Y si aquello que llamas amor fuera simplemente una fuerza antigua operando detrás de las cortinas de la conciencia? Si alguna vez te has sentido atraído por alguien que claramente no era bueno para ti, si alguna vez confundiste sufrimiento con profundidad, si alguna vez sentiste más deseo por quien te ignoraba que por quien realmente te veía, probablemente te reconocerás en esta conversación, porque existe una verdad incómoda que casi nadie quiere enfrentar. El deseo no está interesado en tu felicidad. Nunca lo ha estado. Schopenhauer creía que existe una fuerza subterránea que mueve toda la vida humana, una corriente invisible que atraviesa nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras relaciones e incluso aquello que llamamos identidad. A esa fuerza la llamó voluntad, y según él, la mayor tragedia del ser humano es creer que está conduciendo su propia vida cuando, en realidad, está siendo conducido por algo que apenas puede percibir. El problema es que esa fuerza rara vez aparece como un monstruo, aparece como fascinación, como química, como destino, como esa inquietante sensación de que existe alguien a quien simplemente no puedes olvidar. Y es ahí donde suelen caer los hombres inteligentes, no porque les falte inteligencia, sino porque la inteligencia es casi inútil frente a un deseo que ha aprendido a esconderse. A lo largo de esta conversación, quiero explorar precisamente esa trampa, no para ofrecer respuestas fáciles, ni para convertir el sufrimiento en una lección de autoayuda, sino para darle nombre a algo que muchos hombres sienten en silencio. Porque a veces el momento más peligroso de la vida no es cuando estamos perdidos. Es cuando estamos convencidos de que sabemos exactamente hacia dónde nos dirigimos. Existe un hambre emocional que rara vez se presenta como hambre. Llega disfrazada de amor. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso. Creía que deseaba a ciertas personas porque eran especiales, porque había algo único en ellas, porque despertaban sentimientos que nadie más podía despertar. Pero, mirando hacia atrás,
descubrí un patrón inquietante. Las personas cambiaban, los rostros cambiaban, las historias cambiaban, la sensación era siempre la misma. Schopenhauer diría que eso no era amor, era voluntad, una fuerza ciega buscando satisfacción a través de nuevos objetos, prometiendo plenitud y entregando únicamente alivio temporal. Por eso algunas conexiones parecen inevitables, no porque sean las correctas, sino porque tocan una carencia antigua que ya existía antes de ellas. La mente crea explicaciones sofisticadas. Habla de destino, compatibilidad y química. Pero el cuerpo suele reconocer algo mucho más antiguo, una ausencia, un vacío, una necesidad de completar algo que nunca llegó a comprenderse. El problema es que ninguna persona puede llenar ese espacio durante mucho tiempo. Y cuando la ilusión comienza a desvanecerse, el hambre regresa, más intensa, más urgente, buscando un nuevo rostro para vestir la misma herida. Quizá la pregunta no sea ¿por qué deseas tanto a alguien? Quizá la verdadera pregunta sea ¿qué hay dentro de ti que sigue teniendo hambre, incluso después de haber conseguido exactamente aquello que decías querer? Antes de continuar, escucha esto con calma. Sentirte abrumado todo el tiempo no es parte de crecer. Es señal de que nadie te dio las herramientas mentales correctas. Hoy, la mayoría vive desde la emoción, el impulso, el ruido, pero existe otra forma de operar, fría, firme, centrada. No se trata de dejar de sentir, sino de tomar el control silencioso de tu mente. Creamos un video exclusivo mostrando cómo desarrollar esa nueva estructura interna. Puedes ver ese contenido ahora mismo. Escanea el QR o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe un momento silencioso que casi todo hombre conoce, aunque pocos lo admiten. Es cuando se da cuenta de que está sufriendo por algo que él mismo eligió. No fue engañado, no fue obligado, no cayó por accidente, caminó hacia ello. Y aun cuando las señales comenzaron a aparecer, aun cuando las advertencias se volvieron evidentes, algo dentro de él siguió avanzando. Esa es una de las experiencias más extrañas de la vida adulta. Descubrir que no siempre queremos aquello que nos hace bien. De hecho, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Aquello que nos brinda paz parece aburrido. Aquello que nos ofrece estabilidad parece común. Aquello que nos recibe sin exigir sufrimiento rara vez produce la misma intensidad emocional que aquello que nos hace sentir inseguros. Y aquí es donde comienza una confusión peligrosa. Muchos hombres aprenden, sin darse cuenta, a asociar la intensidad con el valor. Cuanta más ansiedad sienten, más creen que eso importa. Cuanto más difícil parece alcanzar a alguien, más valiosa se vuelve esa persona. Cuanto más distante está, más espacio ocupa en la mente, como si el esfuerzo fuera una prueba de que el sentimiento es verdadero. Pero la verdad es que el deseo tiene una lógica propia, no funciona como la razón. La razón pregunta, ¿esto me está haciendo bien? El deseo pregunta, ¿qué me falta? Y mientras exista una sensación de carencia, seguirá corriendo. No importa cuántas veces alcance aquello que buscaba, no importa cuántos logros acumule, no importa cuántas promesas reciba. Siempre habrá una nueva ausencia que perseguir. Por eso algunos hombres pasan años creyendo que la próxima relación será diferente, que la próxima persona finalmente resolverá la incomodidad que llevan dentro, que el próximo encuentro responderá preguntas que existen desde mucho antes de cualquier relación. Pero, ¿qué es lo que casi siempre sucede? La emoción inicial desaparece. La fantasía comienza a perder fuerza.
La persona real aparece. Y junto con ella surge una decepción difícil de explicar. No porque ella haya cambiado, sino porque ninguna persona puede sostener la imagen que el deseo creó. Durante algún tiempo el deseo transforma a alguien en una promesa de felicidad, una promesa de sanación, una promesa de plenitud. Pero los seres humanos reales no fueron hechos para cargar con ese peso. Y cuando fracasan en esa misión imposible, el encanto se rompe. Entonces el hombre concluye que eligió a la persona equivocada, que el problema fue la relación, que necesita encontrar a alguien mejor, y vuelve a comenzar el ciclo. Lo que rara vez percibe es que está llevando consigo el verdadero problema, porque el deseo no estaba buscando a una persona, estaba buscando una sensación, la sensación de finalmente llenar algo que sigue vacío. Por eso algunos hombres se convierten en expertos en perseguir, expertos en conquistar, expertos en desear, pero completamente inexpertos cuando se trata de permanecer. Porque permanecer exige algo que el deseo detesta: la realidad. En la realidad, las personas no son perfectas. En la realidad, nadie existe para salvar a nadie. En la realidad, la intimidad no está hecha de picos emocionales constantes. Se construye en los espacios silenciosos que el deseo considera aburridos. Y quizá precisamente por eso tantos hombres inteligentes terminan atrapados en esta trampa. Son capaces de analizar mercados, estrategias, negocios y patrones complejos, pero siguen siendo incapaces de darse cuenta de cuándo están siendo guiados por un hambre emocional antigua, un hambre que cambia de rostro, cambia de nombre, cambia de historia, pero sigue pidiendo exactamente lo mismo: más, siempre más, porque el deseo no quiere descanso, no quiere plenitud, no quiere paz, quiere seguir deseando. Y comprender esto quizás sea el primer paso para darse cuenta de que algunas de las batallas más difíciles de la vida no ocurren entre tú y otra persona. Ocurren entre tú y aquello que existe dentro de ti y que insiste en llamar amor a la carencia. Existe una creencia peligrosa que acompaña a muchos hombres inteligentes: la idea de que comprender algo es lo mismo que estar libre de ello. Pero no es así. De hecho, la inteligencia con frecuencia se convierte en la herramienta perfecta para sostener una ilusión. He visto hombres extremadamente lúcidos respecto a sus propios patrones permanecer atrapados en ellos durante años. Podían explicar exactamente por qué estaban sufriendo. Podían identificar los errores de la relación. Podían describir sus heridas emocionales con una precisión casi clínica. Y aún así, permanecían. Porque entender una prisión no significa encontrar la salida de ella. Hay momentos en los que la inteligencia deja de servir a la verdad y comienza a servir al deseo. Crea justificaciones, construye narrativas sofisticadas, transforma señales evidentes en excepciones temporales. Aquello que debería verse como incompatibilidad pasa a interpretarse como profundidad. Aquello que debería entenderse como distancia emocional comienza a parecer misterio. Aquello que claramente lastima pasa a tratarse como algo que vale la pena soportar. Lo más inquietante es que cuanto más inteligente es un hombre, más elaboradas se vuelven esas explicaciones. No les miente primero a los demás, aprende a mentirse a sí mismo, y lo hace de una manera tan convincente que termina creyendo su propia historia. Hay una frase que me ha perseguido durante años. La primera y más importante víctima de una ilusión es quien la crea. Porque la ilusión no se impone por la fuerza. Ofrece consuelo,
permite seguir creyendo que la próxima conversación resolverá todo, que el próximo intento será diferente, que todavía existe algo oculto esperando ser descubierto. Mientras tanto, la realidad permanece frente a sus ojos, silenciosa, casi suplicando ser vista. Pero ver exige valentía, mucha más valentía que seguir esperando. Tal vez por eso algunos hombres permanecen tanto tiempo dentro de historias que ya terminaron, no porque no perciban la verdad, sino porque, en el fondo, sí la perciben. Y saben que, cuando finalmente acepten aquello que siempre ha estado frente a ellos, no perderán solamente a una persona, también perderán la ilusión que los mantuvo vivos durante tanto tiempo. Existe una verdad que la mayoría de los hombres pasa toda la vida intentando evitar, no porque sea difícil de entender, sino porque es demasiado difícil de aceptar. La mayor parte del sufrimiento amoroso no nace de perder a alguien, nace de perder una fantasía. Cuando una relación termina, lo que suele doler no es únicamente la ausencia de la persona, es la desaparición de todo aquello que imaginábamos vivir a través de ella. La vida que proyectamos, las conversaciones que nunca ocurrieron, la versión de nosotros mismos que creíamos que surgiría a su lado. Durante mucho tiempo pensé que el dolor era causado por aquello que había sido destruido. Hoy entiendo que, en muchos casos, proviene precisamente de aquello que nunca existió. Y ese es un descubrimiento brutal, porque nos obliga a reconocer que parte del amor que sentimos no estaba en la otra persona. Estaba dentro de nosotros. Estaba en las expectativas, en las idealizaciones, en las historias silenciosas que construimos sin darnos cuenta. El problema es que pocos hombres quieren admitirlo. Es más fácil creer que encontraron a la persona equivocada, más fácil culpar al destino, más fácil pensar que fueron víctimas de las circunstancias, porque asumir la propia participación exige abandonar una identidad muy cómoda, la de alguien que únicamente sufrió las consecuencias. Pero existe un momento extraño en la vida en el que esa narrativa comienza a romperse. Normalmente no sucede durante el enamoramiento, ni durante la conquista, ni durante los momentos de euforia. Sucede después, cuando finalmente llega el silencio, cuando el polvo emocional se asienta, cuando ya no hay nadie a quien perseguir, convencer o esperar. Y entonces surge una pregunta que lo cambia todo. ¿Qué era exactamente lo que estaba buscando en esa persona? La respuesta rara vez es agradable. Muchos descubren que buscaban validación. Otros descubren que buscaban aprobación. Algunos se dan cuenta de que estaban intentando llenar una antigua sensación de abandono. Y hay quienes ven algo todavía más incómodo. Descubren que pasaron años intentando escapar de sí mismos, usando las relaciones como distracción, usando el deseo como anestesia, usando la intensidad emocional para no enfrentar un vacío que ya existía antes de que cualquier amor comenzara. Es en ese punto donde empieza la verdadera madurez, no cuando un hombre aprende a elegir mejor, sino cuando aprende a observarse mejor. Porque el problema nunca fue solamente a quién elegía, era la parte de él que hacía la elección. Hay una frase atribuida a Schopenhauer que revela esta trampa con una claridad casi cruel. Toda satisfacción es solo la eliminación temporal de un sufrimiento. Pocas ideas resultan tan incómodas, porque nos obligan a preguntarnos cuántas de nuestras búsquedas eran realmente amor y cuántas eran simplemente intentos desesperados por aliviar una inquietud interna. Quizá por eso algunos hombres pasan la vida corriendo, siempre detrás de una nueva pasión, una nueva promesa, una nueva posibilidad.
sin darse cuenta de que llevan consigo aquello de lo que intentan escapar. La verdad que casi ningún hombre acepta es sencilla. Ninguna mujer, ninguna relación y ningún logro emocional será capaz de ofrecer paz a alguien que ha convertido el deseo en su principal forma de existir. Porque el deseo siempre apunta hacia el siguiente lugar, la siguiente persona, la siguiente esperanza, la siguiente ilusión. La paz comienza cuando esa carrera termina, cuando el hombre finalmente comprende que aquello que buscó durante años afuera quizá le estuvo pidiendo atención dentro de casa todo el tiempo. Y para muchos, ese es el descubrimiento más difícil de toda una vida, porque exige abandonar no solo a una persona, sino también a la versión de sí mismo que creía necesitarla para sentirse completo. Quizá el mayor error de los hombres inteligentes sea creer que lo ven todo. Ven patrones en los negocios, ven intenciones en las personas, ven oportunidades donde nadie más las ve. Pero existe una diferencia entre ver el mundo y verse a uno mismo. A lo largo de esta conversación hemos hablado de una fuerza que opera en silencio, una fuerza que hace que el sufrimiento parezca profundidad, la ansiedad parezca pasión y la obsesión parezca destino. Hemos hablado del deseo, no del deseo romántico que nos venden las historias que consumimos, sino del deseo como movimiento constante, como un hambre que se alimenta de su propia carencia, como una voz interior que siempre susurra que la felicidad está un poco más adelante, en la próxima persona, en el próximo logro, en la próxima promesa, y quizás sea precisamente ahí donde la trampa se cierra, porque una vida entera puede desperdiciarse persiguiendo aquello que nunca tuvo la capacidad de completarnos. La verdad es que algunas relaciones llegan a nuestra vida no para durar, sino para revelar. Revelar nuestras carencias, nuestras ilusiones, nuestros patrones invisibles. Aquello que todavía gobierna nuestras decisiones sin pedir permiso. Quizá la pregunta más importante no sea ¿por qué apareció esa persona? Quizá la pregunta sea ¿qué reveló sobre ti que sigue pidiendo ser visto? Porque mientras esa respuesta permanezca oculta, la misma historia seguirá regresando con rostros diferentes. Y quizá la verdadera libertad no consista en encontrar a la persona correcta. Quizá comience cuando finalmente dejas de ser conducido por aquello que nunca comprendiste dentro de ti mismo. Gracias por quedarte hasta aquí. Mientras escribí este guión, recordé una noche en particular que ocurrió hace muchos años. Estaba convencido de que había perdido a alguien irreemplazable. Pasé semanas reviviendo conversaciones, recuerdos y momentos que parecían demostrar que aquella historia era única. No estaba intentando entender lo que había sucedido. Estaba intentando encontrar una forma de no aceptarlo. Y durante mucho tiempo creí que el dolor provenía de la ausencia de esa persona. Pero con el paso de los años me di cuenta de algo incómodo. Gran parte de lo que sufría no era por la persona en sí, era por la narrativa que había construido a su alrededor, era por el futuro que había imaginado, por la identidad que creía que tendría, por la sensación de que algo esencial me había sido arrebatado. Hoy miro hacia atrás y veo que aquella pérdida me enseñó algo que ningún libro logró enseñarme. A veces la vida no está quitándonos a alguien, está intentando devolvernos a nosotros mismos. Y si alguna parte de esta conversación te encontró en un momento difícil, solo espero que haya servido como un espejo, no para ofrecer consuelo fácil, sino para ayudarte a reconocer algo que quizá ya sabías en silencio. Gracias por tu compañía hasta aquí, de verdad.
Y si sentiste que este mensaje te tocó por dentro, no ignores eso. Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y accede al video completo que muestra cómo salir del colapso interno y reconstruirte con lógica, control y dirección. Ahora quiero saber algo. ¿Cuál fue la frase, la idea o el momento de este video que más te impactó? Cuéntamelo en los comentarios. Porque, seamos sinceros, la sección de comentarios a veces parece una sesión colectiva de terapia que nadie programó oficialmente. Y estoy casi seguro de que alguien va a escribir exactamente aquello que otra persona necesitaba leer hoy. Si llegaste hasta aquí y todavía no te has suscrito al canal, tal vez sea porque estás analizando cuidadosamente los pros, los contras, los riesgos, las variables y las consecuencias psicológicas de esa decisión. O tal vez simplemente se te olvidó. Ambas opciones son igual de humanas. Así que suscríbete al canal y forma parte de estas conversaciones que la mayoría de las personas evita tener.